Para partir, nuestra articulación, ¿cierto? La articulación más móvil del cuerpo, que es la articulación temporomandibular, hay que tener presente que es una articulación, ¿cierto? Sinovial, como, igual como por ejemplo la rodilla, ¿ya? Que en general si uno ve toda la investigación y todos los estudios que se hacen en las articulaciones, la verdad es que la principal es la articulación de la rodilla, es donde mayor información uno puede ver, pero en general la articulación de la rodilla tiene muchas diferencias con la articulación temporomandibular. Partiendo, ¿cierto?, por el tamaño, por supuesto. Nuestra articulación es una articulación muy pequeñita al lado de la articulación de la rodilla, pero además por cómo está compuesta, ¿cierto?, cómo es su configuración, ¿ya? Y aquí hay que tener en cuenta de que nosotros vamos a tener, ¿cierto?, una articulación que va a estar siempre en constante movimiento. Vamos a tener una articulación que es sinovial y que, como bien lo dice su nombre, ¿cierto? Va a tener una membrana sinovial que va a estar cubriendo, ¿cierto? A la articulación. Vamos a tener la cápsula articular y por dentro, el revestimiento, vamos a tener la membrana sinovial. La membrana sinovial tiene un rol fundamental en el desarrollo de los trastornos temporomandibulares y por eso me quiero detener un poquito en la membrana sinovial, porque cuando nosotros tenemos en el fondo la normalidad, nuestra membrana sinovial tiene unas células, ¿cierto?, que se llaman sinoviocitos y los sinoviocitos lo que hacen es liberar el líquido sinovial, ¿ya? El líquido sinovial que está compuesto, ¿cierto?, principalmente por agua, pero dentro de las moléculas más importantes que vamos a encontrar nosotros es el ácido hialurónico, ¿ya? Entonces, en general, dentro de todo el líquido sinovial vamos a tener este ácido hialurónico. Y cuando uno se ve enfrentado a una inflamación articular, el ácido hialurónico fisiológico, el endógeno que nosotros tenemos, ¿cierto?, va a verse fraccionado y empezamos a tener procesos, ¿cierto?, donde la articulación empieza a secarse, donde empezamos a tener, ¿cierto?, ya problemas de movilización, etcétera. Pensemos más allá, por ejemplo, si nosotros tenemos un paciente que tiene un dolor articular y ese paciente, por ejemplo, nosotros queremos colocar un dispositivo de avance mandibular, pensemos en cómo está ese líquido sinovial, cómo va a claudicar en el fondo principalmente ese líquido sinovial y cómo finalmente la articulación va a ir secándose cada vez más y cada vez, ¿cierto? Vamos a tener más dolor y se va a formar este círculo vicioso. Por lo tanto, en general, hay que tener súper presente que cuando uno habla de una inflamación articular, lo que va a estar inflamado en el fondo o lo que va a tener más mediadores inflamatorios, ¿cierto? Va a ser este líquido sinovial. Vamos a tener más metaloproteinasas, vamos a tener más elastasas, más colagenases que van a ir degradando el cartílago, vamos a tener, ¿cierto?, más mediadores inflamatorios, prostaglandinas, interleuquinas, etcétera. Por lo tanto, es súper importante tener en cuenta que es una articulación sinovial, ¿ya? Porque incluso muchas veces nosotros podemos, ¿cierto?, manejar o restaurar en el fondo las propiedades de este líquido sinovial, que en general una de las cosas que uno hace, por ejemplo, cuando hacemos lavados articulares, cuando uno hace una artrocentesis o cuando infiltramos, por ejemplo, ácido hialurónico o plasma rico en plaquetas, etcétera, ¿ya? Entonces uno va jugando finalmente con este líquido sinovial. Por lo tanto, nunca lo olviden, a tener presente que cuando una persona tenga inflamación, ¿cierto? Vamos a tener un líquido sinovial que va a estar enfermo, ¿ya? Ahí para los que les interese más, nosotros tenemos un artículo bien bonito que habla sobre la importancia del líquido sinovial tanto en la salud como en la enfermedad, ¿ya? Ahora, otra característica importante, ¿cierto? Y como lo vemos aquí en esta imagen, que las superficies articulares funcionales van a estar cubiertas por fibrocartílago, ¿ya? A diferencia de la rodilla, donde la rodilla tiene, nosotros tenemos cierto cartílago hialino, aquí la articulación temporomandibular vamos a tener fibrocartílago. ¿Qué diferencia en el fondo esto? Nosotros tenemos que pensar que el cartílago hialino, ¿cierto? Principalmente lo que va a hacer es soportar cargas, lo que hace la rodilla, ¿cierto? Soportamos cargas. Pero aquí no solo soportamos cargas nosotros, sino que también tenemos, como dice ahí, cierto movimiento de compresión, que es cuando soportamos las cargas, pero también un movimiento de deslizamiento, ¿ya? Movimiento en el fondo que va a generar fricción. Y por lo tanto, este fibrocartílago en el fondo lo que va a hacer es apoyar más en este movimiento de deslizamiento, ¿ya? Y como bien dice en el fondo lo que significa, en palabras simples, porque a veces uno dice fibrocartílago, pero la idea es imaginarlo, ya como pensando en la histología, pongámonos así, es que el fibrocartílago significa en el fondo que vamos a tener condrocitos, cartílago, ¿cierto? En una matriz, ¿cierto?, cartilaginosa,
pero además vamos a tener la parte fibrosa que está dada por las fibras colágeno, ¿ya? Y las fibras colágeno en general va a, como decíamos, ayudarnos en esta etapa de poder deslizar. Nosotros vamos a tener la primera capa, ¿cierto?, del fibrocartílago, va a ser una capa que va a estar como cubriendo en el fondo bordeando, ¿cierto?, todo el cóndilo mandibular y nos va a permitir principalmente, ¿cierto?, movilizar un deslizamiento sin problema, ¿ya? Luego, después de esa capa, vamos a tener una capa de células indiferenciadas que es fantástica, ¿ya? Porque esa capa de células indiferenciadas que nos va a permitir un poquitito jugar con la reparación de la articulación y ahí parte un poquito todos los conceptos de medicina regenerativa en la articulación, ¿ya? Por lo tanto, esa capa de células indiferenciadas que viene bajito, ¿cierto? De esta capa, como les contaba yo, que cubre la articulación. Y finalmente más abajo, ¿cierto? Vamos a tener el cartílago propiamente tal, los condrocitos y todo, ¿ya? Por lo tanto, es súper importante que nosotros tengamos en cuenta que vamos a tener este fibrocartílago. Aquí podemos ver un esquema, ¿cierto?, de la primera capa, ¿cierto? Luego las células indiferenciadas y finalmente los condrocitos, ¿ya? Yo no les quise poner imágenes histológicas para no hacerlo más complejo, pero en el fondo tener en cuenta que este fibrocartílago finalmente nos va a conferir, nos va a ayudar, ¿cierto?, en la reparación, finalmente, cuando nosotros tenemos la presencia, por ejemplo, de un proceso osteoartrítico o un proceso inflamatorio, ¿ya? Luego, ¿qué es importante? Nosotros tenemos un disco articular, a diferencia de la rodilla, por ejemplo, que tiene un menisco articular. El menisco va sujeto, ¿cierto? Va pegado, pongámoslo así, a el hueso de la articulación. En el caso nuestro, en el disco articular, el disco no va pegado directamente al hueso, sino que va unido, ¿cierto? ¿Se acuerdan con los ligamentos colaterales? Colateral medial, colateral lateral, ¿cierto? Y va unido, ¿cierto?, de manera indirecta al hueso, al cóndilo mandibular. Eso hace que en general también sea un poco más fácil o más frecuente que estos ligamentos tiendan a distenderse y que el disco, ¿cierto?, pueda cambiar su posición como lo vamos a ver más adelante, ¿ya? Sí hay que tener en cuenta que el disco articular también es fibrocartílago, ¿ya? También vamos a tener fibras colágeno, ¿cierto?, dispuestas en paralela con los condrocitos, ¿cierto?, situados de manera ordenadita. Y que cuando nosotros, por ejemplo, tenemos procesos inflamatorios o procesos osteoartríticos, el disco articular también se ve afectado, ¿ya? Se desordenan estas fibras colágenas, se pierden los condrocitos, etcétera, etcétera. Por lo tanto, ahí vamos a ver un fondo que todas las estructuras de la articulación van a estar dañadas. Otro concepto importante, pensando en nuestra morfofunción, es el movimiento, ¿cierto?, que nosotros vamos a tener coordinado de un lado con el otro. Hay que pensar que aquí nosotros tenemos una articulación, ¿cierto?, derecha, una articulación izquierda, son articulaciones independientes, pueden tener patologías distintas también, pero estamos unidos por el hueso de la mandíbula. Entonces, cuando uno mueve, ¿cierto?, las dos articulaciones se tienen que mover en conjunto. Si yo muevo una, sí o sí se va a mover la otra, como lo va a mostrar después Tomás, ¿ya? Y como conversamos, ¿cierto?, que es una de las articulaciones que está en constante movimiento, es extremadamente móvil, ¿ya? Vemos ahí, acá arribita, ¿cierto?, un esquema finalmente de cómo se estaría moviendo, ¿cierto?, un poquito la morfofunción de la articulación, pero lo vamos a ver después en detalle. Ahora, si nosotros vemos desde el punto de vista topográfico, ¿cierto? La articulación temporomandibular, aquí vemos unos cortes, ¿cierto?, macroscópicos humanos, ¿cierto?, que los pueden encontrar en el artículo que les dejé ahí, que hicimos hace unos años, y que describe un poquitito toda la articulación temporomandibular, es como un resumen de lo que estamos viendo ahora, y con algunas implicaciones clínicas también respecto de los trastornos temporomandibulares, ¿ya? Entonces vamos a ver nosotros, ¿cierto?, en este caso, la mandíbula, el cuerpo de la mandíbula, ¿cierto? El ángulo de la mandíbula y la parte superior aquí vamos a ver la articulación temporomandibular. Va a estar cubierta, ¿cierto?, por una cápsula articular, aquí vamos a encontrar el disco articular, etcétera, ¿ya? Y vamos a estar muy cerca, ¿cierto?, al lado del measto acústico externo, del oído. Por lo tanto, muchos pacientes refieren dolor, ¿cierto?, hacia el oído, o al revés, el paciente, ¿cierto?, va, en este caso en Chile, al otorrinolaringólogo, ¿cierto?, al médico otorrinolaringólogo, y él le dice, tengo dolor de oído, el médico ve que no es nada, empieza a tocar un poquito más adelante, ah, sí, nuestra articulación, y lo derivan, ¿cierto?, hacia nosotros.